El bloque cultural en No hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos en nuestro bloque cultural, que alentamos todos los días. No tiene sino una sola pretensión, contribuir con ustedes con algunas recomendaciones que se hacen con cariño y se hacen con rigor para que usted pueda acceder a expresiones de arte y de cultura que ojalá, como lo es para nosotros, sean satisfactorias en su experiencia. Por eso hablamos de teatro, hablamos de música, hoy día vamos a hablar de un magnífico libro y nos ha venido a visitar Cristian Felipe Vidal. Ustedes la conocen bastante bien, ha tenido la generosidad en otras oportunidades de estar con nosotros presentándonos su trabajo. Ha escrito varios libros, pero esto es particularmente significativo, diría yo, para adelantar ya un poco lo que va a ser la conversación. Uno, porque es muy personal y tiene que ver con su historia familiar y el vínculo con su padre, pero además porque creo que avanza en otras expresiones literarias también y otros géneros que no son los que habitualmente nos han juntado aquí, pero que hace de manera magnífica. Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario. En tu programa. Gracias a ti por tu tiempo y por el libro. El libro se llama Paso Doble, es no sé si tienen la posibilidad de poncharlo ahí. Les agradezco por eso y agradezco a Cocodrilo Ediciones, siempre además con su apuesta tan inteligente y tan interesante y audaz y con éxito por lo general, hasta donde he podido conocer las publicaciones que han hecho. Cristian, qué gusto verte. Primero comencemos un poquito recorriendo, antes de entrar a la historia, el sentido de contar la historia, ¿no es cierto? Porque tiene que ver, como yo mencionaba, con una historia muy personal, además un género distinto al que habitualmente tú escribes. De las últimas veces que hemos conversado, tuvieron la generosidad, por ejemplo, de invitarme a la presentación de un magnífico libro que hiciste con reseñas de mujeres vinculadas al periodismo de guerra, además, muy interesante, y varias otras publicaciones que has hecho. Cuéntanos un poquito de dónde nace esta idea de adentrarte más en lo tuyo, recorrer la historia personal, llegar a tu padre, por ejemplo. Bueno, nace de una promesa que le hice, ¿no? Que le hice hace 20 años. Él me pidió escribir sus novelas y simplemente empecé, pero yo soy narradora de ficción normalmente, por lo tanto empecé a escribir una novela, una biografía ficcionada, que no le gustó para nada, porque bueno, estaba realmente alejándome. La parte de su actividad militar sí era cierta, pero después yo tenía que dar la visión de un héroe, era digamos una ficción, entonces bueno, y no le gustó. Por lo tanto lo dejé durante 20 años, pero siempre a lo largo de todo lo que escribí estaba ahí en la mente la pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, y bueno, pero la historia de tu padre tiene elementos que para una, como tú lo eres, una narradora nata, elementos muy llamativos, ¿no es cierto? La propia historia militar, por ejemplo, su vínculo particular con una actividad que tú dices, y cuando uno lee la historia se da cuenta, que era muy natural, digamos, para él y para sus padres, el criar palomas, es decir, era una como cosa muy rutinaria, pero que en el particular él no solo termina siendo significativa, sino lo es para ti, que te mudas con la costumbre a Lima también un poco. Entonces, cuéntanos un poquito ya sobre la historia misma, cómo la vas construyendo en la dificultad de ser alguien con el que tienes un vínculo, porque contar historias de alguien con el que no tiene más vínculo que la historia que quiere contar, no, me imagino que tiene menos como dificultades, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad creo que el juego de palabras de Paso Doble lo dice todo, es que en realidad soy un poco como su reflejo inverso, ¿no? Sí. Si bien es cierto, mi padre fue un criador de palomas, de canarios, en su adolescencia, su niñez, sus padres, ¿no? Pues entonces, si nunca nos había hablado de esto, resulta que yo en Lima, cuando llegué, empecé a criar canarios cantores, sin decírselo. Entonces, siempre ha habido, digamos, ese paralelismo, pero a la inversa, ¿no? Él migrando hacia Francia, yo dejando Francia, migrándome acá, él adoptando un idioma
que no, el francés, yo adoptando el castellano. Por lo tanto, hay constantemente una suerte de paralelismo que va en sentido contrario con ambos. Y en realidad, inicialmente yo no pensaba intrometerme, ¿no? Porque él me había pedido contar su vida, hacer su biografía. Pero y yo había empezado con una ficción, una biografía ficcional donde usaba la tercera persona y yo no me implicaba, ¿no? Le había cambiado incluso más o menos el nombre, había optado por su apellido materno, pero no le gustó. Y efectivamente me di cuenta de que pues era absurdo, ¿no? Porque no, uno, que le había dado mi palabra, pero no podía cambiar su ¿cómo decir? El personaje. Lo que yo estaba haciendo era construir un personaje, y mi padre era una persona. O sea que tenía que hacer esa diferencia, ¿no? Ahora, que creo yo la logras hacer, porque al final yo creo que sí buscas mantener en ese paso doble tu propia autonomía, pero a la vez es inevitable, pues, por el vínculo que tienen, que vayas contando los pasos juntos también, ¿no? Pero sí creo que hay el esfuerzo, y que termina bien logrado, de dejar que circule su historia con ciertos niveles de independencia también, ¿no? Sí, además, bueno, lo difícil, como tú sabes, siempre es saber dónde está la verdad, Así ¿no? es. Entonces, mi dificultad fue esta, ¿no? Si bien es cierto, yo tenía documentos que demostraban lo que él no había contado, él no nos contaba nunca su experiencia militar, ¿no? Nos contaba aventuras de niñas, después ya no dijo nada. Entonces, por lo tanto, yo tuve que recurrir a documentos extras, sus hojas de servicio, etcétera, lo que dijeron otros, pero en eso siempre está esa duda, ¿dónde está la verdad, no? Sí. En tanto que narradora, ¿quién sabe si yo no estaba inventando un padre, ¿no? ¿Quién sabe si te estoy diciendo la verdad ahora, claro, ¿no? Claro, no estaré mintiendo, inventando algo. Sí. Entonces, era esa dificultad, y en eso, digamos, yo tenía que centrarme en la veracidad de los hechos, y como me fascina la historia, pues entonces quería contar con, digamos, lo real de sus guerras, pero no sabía cómo insertarlo a él dentro de esas guerras, puesto que él no nos las contaba, ¿no? Y quienes me ayudaron mucho, sin saberlo, fueron justamente las reporteras de guerra. Esas 6 mujeres estupendas. En las entrevistas que les hice, a mí me sorprendió la forma como enfocaron los reportajes, los conflictos. O sea, era de manera muy precisa el qué, quién, cuándo, cómo, ¿no? Dónde. Solo que el quién eran los contrincantes, no eran ellas. Así es. Muy pocas veces se habían confiado, entre comillas, y las pocas veces que una o dos lo hicieron, después, cuando yo les enviaba la parte hecha, me decía, eso mejor lo sacamos. Entonces, lo suyo, la parte psicológica, sus miedos, la parte interior, yo no la tenía. Y lo que yo necesitaba, en tanto que narradora, yo en mis novelas enfoco más bien, me interesa la parte psicológica del personaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, decía, sí, pero ¿cómo hago, no? Ellas me han enseñado cómo contar la historia, ¿no? Eso fue un aporte enorme, la concisión, la precisión. Pero sí, pero yo estoy contando historia de mi padre, yo no puedo quedarme en esto. Claro. Y entonces fue un poco como también el hecho de trabajar sobre Hacedores de Espanto, donde me voy al otro lado, Así ¿no? es. Trato de buscar la parte psicológica de los personajes. Dije, ya, pero para hacerlo yo tenía que ver los hechos de los personajes, el contexto histórico, político, y también los elementos que los reforzaban, que eran las referencias literarias. Claro, claro, pero ahí tenías, no sé si a favor, pero con un elemento distinto, el hecho que los personajes eran públicos y por lo tanto había mucho elemento que podías ir como tomando para contextualizar, ¿no es cierto? Acá estás hablando
de tu padre y la cerrazón de contar. Sí, pero la forma de contar me inspiré del segundo libro de no ficción. Sí, me di cuenta de que para darle cuerpo, ¿no?, a mi padre no podía limitarme a simplemente describir las guerras en las que había participado. Yo necesitaba, digamos, construirlo de manera distinta y sobre las dudas que esa construcción suponía, me di cuenta de que las referencias literarias de otros escritores me ayudaban mucho, ¿no? Oriana Fallaci, etcétera, cómo contar una biografía. No, y eso me parece. Ahora, es curioso porque todo lo que nos estás contando, Cristian, tiene una dosis más personal también. Quisiera que puedas invitar a quienes nos siguen, diciéndoles qué para que lean este libro. ¿Qué les dirías de este libro a diferencia de los otros que has hecho hasta ahora? Ya, diferencia, uno, que yo parto del principio que es bueno que un escritor vaya variando los géneros, ¿no? Porque es un reto que tú te planteas. Pero que es un desafío complejo, ¿ah? Sí, por eso es que hay muchos escritores y escritoras, colegas tuyos, que prefieren mantenerse un poco en los márgenes de lo habitual, porque es un poco audaz meterse a otra cosa, uno no sabe qué necesariamente va a pasar. A ti te ha ido muy bien, por supuesto. Pero justamente yo me parezco a mi padre, ¿no?, que era un atrevido. Sí, en ese sentido, audaz. Sí. Entonces, bueno, por un lado es cierto, quizás, bueno, no es tanto para que me conozcan a mí, yo siempre mantengo un perfil bastante bajo, ¿no?, en mi manera de protegerme, proteger mi vida privada. Pero sí, me parece que Paso Doble es la historia también, sobre todo, de lo que suponen las migraciones. Y acá en ese país, sean migraciones nacionales u otras, ¿no? Más aún cuando son migraciones andinas hacia la capital, cuando se pasa del quechua al castellano, hay todo un proceso de cambio que se efectúa en el individuo. Acá es mucho más marcado porque efectivamente es, digamos, una migración de España hacia Francia, de Francia hacia acá. Por un lado esto, ¿no? ¿Qué supone una migración? ¿Qué supone un cambio de idioma? Y dos, es que también yo quise hacer una especie de panorama de lo que fue ese siglo XX, con tantas guerras, ¿no? Bueno, el mundo sigue siendo en conflicto, pero lógicamente siempre se tiende a olvidar lo que ya pasó, ¿no? Y me parece que la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Argelia tan desconocida, ¿no? Finalmente me parece que es interesante, pues saber, es cuestión de cultura general, ¿no? Y dar a conocer esto. Entonces invito a leer este libro porque efectivamente es como una puerta abierta sobre varios temas, ¿no? Sí. Y efectivamente la migración, y efectivamente lo que tú mencionas, porque es un tránsito también a varios contextos, marcados obviamente por la guerra, donde el apego al dato concreto que tú logras conseguir para, digamos, fortalecer la historia misma, ayuda a entender también la situación que puedan haber pasado varios, ¿no? Es decir, es una historia contada efectivamente muy de un protagonista, pero que puede irradiar a varias otras que pueden haberse, digamos, subsumido en los mismos tiempos, ¿no? A mí me pareció magnífica, además hay un apoyo fotográfico excelente. Pues Cristian, muy bien, te agradezco mucho por haber venido. Felicitaciones por el libro. Mis recomendaciones, leerlo de todas maneras. ¿Y dónde se puede conseguir? Esto es parte de Serie Invasoras, así se llama la serie esta que impulsa Cocodrilo Ediciones. Ahí está en la pantalla. Si quieres, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro debe estar en la librería El Virrey, en el Sur, en La Rebelde, en Placeres Compulsivos. Lo pongo en Comunitas. Está en la librería Café Vallejo, donde se va a presentar justamente este viernes también. Eso te quería preguntar, el viernes se presenta, cuéntanos un poquito por favor, si me pueden abrir la toma. Ya, entonces lo presenta Sophie Canal, ¿no? Que en tanto que escritora francesa que escribe en otro idioma, en español igual, ¿no? Supongo se sintió muy comprometida con la temática y todo un honor también para mí que lo presente Javier Torres. Excelente, ¿no? Está muy bien escrito, es una historia magnífica y yo recomiendo, por supuesto, ya Cristian nos ha dado los datos donde conseguirla y si les es posible, el día viernes se presenta y valdría la pena participar.
Pues excelente, Cristian, muchísimas Muchas gracias. gracias, Que te vaya de lo mejor. Gracias. Gracias por habernos Gracias. visitado esta mañana. Voy a ir a una pausa, regreso un ratito para la parte final del programa.